continuación la ponencia del doctor Víctor Burgos Mariños. Antes de la misma, quisiera recordarle a todos los asistentes de que tenemos en el chat un formulario para la asistencia. Es importante que por favor llenen los datos solicitados para asegurar con ellos el control debido. Y bien, como quedó anunciado ya con las palabras finales de nuestro ponente anterior, tenemos a continuación la presencia del doctor Víctor Burgos Mariños, a quien voy a tener el placer de presentar. El doctor Burgos es doctor en Derecho, juez de apelaciones, investigador y profesor en Derecho Penal y Reforma Procesal Penal. Es docente de Lógica Jurídica, Derecho Penal y Procesal en el Perú en la universidad a nivel de pregrado con más de 24 años de experiencia. Actualmente se encuentra dictando en la Universidad Nacional de Trujillo. Es profesor de Razonamiento Jurídico, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y afines en la Academia de la Magistratura. Es profesor de maestría y doctorado de Derecho en diversas universidades públicas y privadas, con especialización en Filosofía del Derecho e Interpretación Jurídica por la Universidad de Alicante y la AMAG. Con especialización en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y diplomados en Delitos contra la Administración Pública y Delitos Económicos, así como en cursos de formación de formadores de la Academia de la Magistratura y Dirección de Personas por el PAD Piura. El doctor Burgos Mariños es al mismo tiempo autor de diversas publicaciones sobre derecho penal y derecho procesal penal, conferencista en congresos nacionales e internacionales como este, y al mismo tiempo debo indicar de que el día de hoy tiene a cargo el tema la libertad y la detención policial arbitraria entre el secuestro y el abuso de autoridad. Debo indicarle, doctor Víctor Burgos, que tiene usted 45 minutos, dejando unos 15 minutos para las preguntas que el auditorio quisiera formularle. Buenas tardes, doctor Víctor, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Claro que sí, doctor, perfecto. Muy bien. En primer lugar, agradecer la cordial invitación hecha por el doctor Daniel Serna y por los coordinadores de este importante congreso internacional. Y bueno, muchas gracias también por la presentación. De frente vamos al tema. Ya el título está indicado. He preparado esta temática a propósito de un suceso que todos recordamos, ¿no? Que es ¿no? Este es nuestro planteamiento del problema. Es reciente, estos hechos quedan en la retina de todos los ciudadanos en el Perú, y sobre todo de los jóvenes, y particularmente de los estudiantes de Derecho, el poder preguntarse si este hecho ocurrido en el contexto de las marchas que se dieron hace poco en el país, donde varios jóvenes, como aparecen en las fotografías, fueron intervenidos por personal civil, como aparece aquí, y que, bueno, luego de las denuncias que se hicieron por ONGs de derechos humanos y también por noticias como la difundida por el Diario del Comercio, donde un joven estuvo desaparecido, entre otros jóvenes que estuvieron desaparecidos, detenidos por la policía en civil. Es lógico preguntarse, ¿no? Con mayor propiedad en el uso de la terminología penal, si esta privación de la libertad configura un supuesto de secuestro, como lo dice el Comercio, el Diario del Comercio, o si es un caso de abuso de autoridad. Ese es el problema que les traigo para poder compartir con ustedes, partiendo de un hecho de nuestra vida, y más o menos nuestro itinerario en la ponencia es esta, ¿no? Ya planteamos el problema, luego vamos a trabajar rapidito o rápidamente el tema del bien jurídico y su protección en nuestro Código Penal, y de frente entraremos a la casación 1438-2018 de la libertad, para luego hacer nuestras conclusiones y tal vez una propuesta de ley referenda
que sería motivo de discusión. Muy bien. Entonces, planteado el problema, lo que debemos nosotros recordar es que la libertad personal es uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona humana. Eso no voy a incidir mucho en el tema, ¿no? Ya ese es un saber jurídico que todos lo conocemos y que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido una constante, ¿no? De luchas y conquistas en aras de la libertad de las personas. Hoy tenemos ciertamente diferentes formas de manifestación de esta libertad. Pero de todas esas formas de manifestación del derecho a la libertad, vamos a circunscribirnos únicamente el día de hoy, por efectos del tema, a la libertad personal, a la libertad de locomoción, a la libertad ambulatoria, a esa libertad que todos nosotros ejercemos día a día cuando nos levantamos y decidimos ir a trabajar, a estudiar, a hacer compras, a hacer deporte o hacer cualquier otra actividad dentro del desarrollo de estas actividades individuales. Ese es el ámbito de la libertad que vamos a trabajar. ¿Y qué es la libertad? Ciertamente que de alguna manera afecta más ostensiblemente y más gravemente a la persona humana, ¿no? Porque cuando le coactamos su libertad, impidiéndole su libre tránsito, entonces estamos coactándole prácticamente su dignidad personal, sus demás derechos fundamentales. Cae con esto todos los derechos vinculados a la persona humana. Por eso es muy importante resguardar la libertad, y así lo ha entendido nuestro Código Penal, que respecto al bien jurídico libertad, ha previsto el delito de secuestro, que es uno de los delitos graves o muy graves regulados en el Código Penal, con una pena altísima. Ha regulado igualmente el delito de secuestro extorsivo, es cuando las personas secuestran a una persona a cambio de dinero. Ha regulado también la detención ilegal, una detención ilegal para sancionar a aquellos jueces que de manera maliciosa y fuera de su puesto legal ordenan la detención de un ciudadano. Estos son, digamos, los tres ilícitos penales que el Código Penal regula para salvaguardar el derecho a la libertad. Una breve precisión: en el delito de secuestro, la afectación de la libertad es de hecho, un acto inmediato, ¿no? El acto de secuestro priva de hecho la libertad, al igual que el secuestro extorsivo. Digamos que con estos dos delitos hay o existe una lesión efectiva inmediata del bien jurídico libertad personal, en su acepción de libertad ambulatoria. Lo que no ocurre con el caso de la detención ilegal. El juez no puede detener por sí mismo, lo hace a través de sus resoluciones. Entonces, cuando se expide la resolución, lo que se hace es generar un peligro cierto e inminente, ¿no? Un peligro concreto de afectación de la libertad personal. Pero ciertamente es también una forma de afectación directa a la libertad, pero es su forma de crearle un peligro concreto. Entonces tenemos dos concretas manifestaciones de conductas que regula el Código Penal: delitos que sancionan la lesión efectiva de la libertad y delitos que genera y sanciona una conducta que produce un peligro concreto a la libertad personal. Más lejos, y por eso he puesto ahí en una línea divisoria, está el delito de abuso de autoridad. El delito de abuso de autoridad no tiene dentro de su configuración una expresión específicamente dirigida a proteger la libertad de la persona, ¿no? Se habla como delitos conformantes de los delitos contra la administración pública, que es un delito que tiene que ver con el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Para dar un buen servicio a la sociedad. Y que en el ejercicio de la función pública, el funcionario puede ejercer un acto arbitrario que pueda generar perjuicio a cualquier derecho de los ciudadanos. Dentro de esos derechos difusos estaría la libertad.
Pero, recalco, no es este delito un delito que esté específicamente diseñado para poder salvaguardar el derecho a la libertad. Bien. Dicho esto, pasamos a presentarles qué es lo que trae la casación 1438-2018 de la libertad. ¿Cuáles son los hechos en este caso? Un efectivo policial a bordo de una móvil de serenajo, junto con otras 2 personas, que eran servidores públicos, intervino al agraviado, quien se encontraba semidesnudo, era una persona habitual, un habitual consumidor, estaba ocasionando desorden en el centro de la ciudad, por lo que lo subieron a la móvil contra su voluntad y lo erradicaron. He puesto en mayúscula porque este es el término que se utiliza, ¿no?, en el argot del serenazgo, ¿no?, y de las prácticas de los serenazgos. Y lo erradicaron. ¿Qué consiste la erradicación? Lo intervienen, lo detienen, lo suben en la camioneta y lo llevan hacia la periferia de la ciudad. Y cerca de chacras, en un lugar descampado, con caña de azúcar, lo dejaron abandonado. Esa es una práctica habitual que se venía haciendo en nuestra ciudad y tal vez en otras ciudades, por descuido de los propios familiares que no podían atender a sus familiares que tenían problemas mentales y no podían, o de drogadicción, que no podían mantenerlos controlados. Entonces las personas en estado de alucinación o salen por las calles causando pues algún tipo de desorden, ¿no? Entonces, ante ello, entonces optan por erradicar, ¿no? Es una práctica que no está regulada, no está legislada, es una práctica que no tiene sustento legal y en eso consistió. El caso no hubiera pasado a mayores si es que justamente este agraviado se pierde, ya no llega a su domicilio y a los pocos días amanece muerto, ¿no? Entonces, este hecho fue tipificado por la Fiscalía como delito de secuestro agravado con consecuencia muerte, porque así fue imputado este acontecimiento. Y todas las pruebas que se ventilaron en su momento apuntaban a una mala práctica de erradicación que habría tenido como desenlace la muerte de esta persona agraviada. Entonces la Fiscalía califica el comportamiento como un secuestro agravado con consecuencia de muerte y por eso es que le solicita se le imponga pena de cadena perpetua. Hecho el juzgamiento en primera instancia, el juzgado penal colegiado, en efecto, dio la razón a la Fiscalía en cuanto a la tipificación de la conducta y lo condena por secuestro agravado, pero le impone una pena de 15 años de pena privativa de libertad. Contra esta sentencia interpone recurso el Ministerio Público por la pena y también interpone recurso los sentenciados. La segunda instancia, la Sala Superior que conoció el caso, ratifica la condena por secuestro agravado e incrementa la pena a 30 años. Así es como llega el caso a la Corte Suprema, que es lo que vamos a comentar, ¿no? A la Corte Suprema llegó el caso, entonces la Corte Suprema casó la sentencia de segunda instancia, es decir, la anuló, y absolvió al efectivo policial y a los otros 2 coacusados. ¿Cuál fue el fundamento, o cuáles fueron los fundamentos por los cuales la Corte Suprema absolvió? La Corte Suprema llegó a la conclusión de que no toda restricción de la libertad deberá ser calificada y sentenciada como secuestro, dice así, ¿no? Entonces, y da una serie de supuestos. Por ejemplo, cuando se detiene, cuando la policía detiene o cuando el serenajo detiene,
creyendo que hay delito flagrante, pero que no hay, ¿no? Es decir, se equivocaron. Pero el hecho es que detuvieron a una persona. Entonces, hay una privación de la libertad sin sustento legal, pero por un tema de error, ¿no? Entonces, ahí dice la Corte Suprema, en estos casos no hay secuestro. O cuando el policía detiene a un ciudadano, por ejemplo, para hacer el control de identidad, lo lleva a la comisaría, y ahí lo debe tener o lo puede tener hasta 4 horas. Pero lo tiene 6 horas o 7 horas y se excedió el tiempo. Entonces, ¿qué pasó con esas 3 horas? Detención ilegal, ¿cierto? Pero ese tiempo, también la Corte Suprema dice que no es un caso, ¿no? No es un caso de secuestro, dice, ¿no? O dice la Corte Suprema, citando otro supuesto, que cuando a un ciudadano o a un conductor lo interviene la policía, ¿no? En estos controles que hay en la vía pública, y un policía se sube, ¿no? A la unidad para justamente conducirlo a la delegación policial, este emprende la fuga y se va hacia otro rumbo, ¿no? Avanza varias cuadras, 10, 15 cuadras, ¿no? O más cuadras. Entonces, el tiempo que el policía está dentro de la unidad, privado de su libertad, tampoco es un caso de secuestro, ¿no? Por más que en efecto haya habido una privación de la libertad, ¿no? O el caso del chofer y el cobrador de un bus, eso ocurre frecuentemente, incluso también en los casos de los taxistas, ¿no? Donde hay una controversia en el pago del pasaje y por tanto no le dejan bajar al pasajero, ¿no? También hay una privación de la libertad, pero tampoco hay secuestro, ¿no? Entonces, los dos primeros casos, ¿no? La Corte Suprema dice, podría hablarse tal vez de un delito de abuso de autoridad. En el tercer caso, de un caso de resistencia a la autoridad, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el cuarto caso, tal vez una coacción, ¿no? Pero nunca un caso de secuestro. El secuestro requiere un mayor disvalor de la conducta y también de resultados, ¿no? Que no se da en este caso. También la Corte Suprema alega de que existen casos en que los funcionarios o servidores públicos que tienen las atribuciones pueden disponer la privación de la libertad de un ciudadano, y esta privación puede ser legal o ilegal, ¿no? Si son legales, pues no hay problema, pero si son ilegales, entonces, señala la Corte Suprema, podrían configurar un tipo objetivo del secuestro en cuanto se refiere a la privación de la libertad, pero, pero no el secuestro, ¿no? Toda vez que no hay el elemento subjetivo, ¿no? Toda vez que la privación de la libertad que se ejerce en la realidad se ha hecho en el cumplimiento y en el ejercicio de una determinada función pública o cargo. Y por tanto la Corte Suprema dice, hay que valorar y juzgar, ¿no? Las circunstancias y las características de ese ejercicio funcional, ¿no? Entonces, acá es importante resaltar cómo es que la Corte Suprema va perfilando su argumentación, ¿no? Para llegar a la conclusión que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, acá lo que se está en juego no es la privación de la libertad, dice la Corte Suprema, sino evaluar si es que el funcionario hizo un debido o indebido ejercicio del cargo en perjuicio, debe entenderse, de la libertad del tercero, ¿no? Entonces, así lo estipula. Y la razón central, ¿no? Por la cual la Corte Suprema llega a la absolución en este caso, es que no toda privación de la libertad realizada por funcionario público en ejercicio legal de sus atribuciones constituye un supuesto típico de secuestro. Nótese, ¿no? Ejercicio legal de sus atribuciones, ¿correcto? Bien. Entonces, según nuestra Constitución, ¿qué funcionarios tienen autorización
para privar de la libertad a un ciudadano. La policía y el juez penal. Perfecto. Entonces, respecto del juez penal ya existe una norma penal, ya existe un delito que regula la detención ilegal cuando el juez de manera maliciosa, arbitraria, dicta una detención contra una persona. Ya está previsto. Lo que no está previsto en nuestro Código Penal es una detención ilegal practicada por el funcionario policial. Y ahí justamente vamos a llegar al punto. Pero desarrollando esta definición o esta conclusión que hace la Corte Suprema, no toda privación de la libertad realizada por un funcionario en ejercicio legal de sus atribuciones constituye un supuesto típico de secuestro. Una detención ilegal, que es en el caso justamente del juez, ¿no? El artículo 419 del Código Penal, estipula detención maliciosa o sin motivo legal ordenado por el juez. Acá el delito se consuma solo con la expedición de la resolución, generando un peligro, ¿no? Ahora, la penalidad es baja, de 2 a 4 años, ¿correcto? Es baja, ¿no? Entonces, es una pena baja, de 2 a 4 años. Tal vez pueda entenderse o justificarse desde un punto de vista de que como no hay una lesión efectiva, sino que hay una puesta en peligro, por eso tal vez es que la pena baja. Pero aún creemos de que la pena igualmente es una pena que no genera un efecto de prevención general en defensa del derecho a la libertad de las personas. En todo caso, lo vamos a dejar para la parte de las conclusiones. Y cuando se trata de un funcionario que no es el juez, es decir, cuando se da un supuesto de detención ilegal distinto del juez, y acá la Corte Suprema alude que podría ser la policía u otro funcionario, entonces sentencia a la Corte Suprema señalando que en esos casos de detenciones ilegales por funcionarios se tratará de un supuesto de abuso de autoridad. Artículo 376 del Código Penal, que también tiene una pena de 2 a 4 años. Entonces, con esto queda descartada para la Corte Suprema el secuestro, el delito de secuestro, cuando la autoridad policial detiene a una persona en ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Bien. En ejercicio debe entenderse regular de sus funciones. Bien. Ok. Sigamos. ¿Qué conclusiones podemos arribar a partir de lo señalado por la Corte Suprema? ¿No? Primero, que no toda detención policial realizada al margen de la ley configura el delito de secuestro. ¿Sí? ¿Estamos? Pero si la detención está motivada por móviles egoístas, es decir, el funcionario utiliza su investidura de funcionario, el poder que tiene, ¿no? Los vehículos, el armamento, para privar de la libertad y exigir, ¿no? Algún pago, por ejemplo, en el caso, ¿no? de un requisitoriado que es detenido, un detenido, ¿no? Que es intervenido en flagrancia y para que no lo lleven preso le exige una dádiva, pues ese caso ya puede configurar, pasando por un delito de cohecho, ¿no? Hasta un delito de secuestro extorsivo con una pena muy grave, ¿no? para los efectivos policiales. Ahí sí hay un caso clarísimo de flagrancia, porque la motivación en la privación de la libertad no está en función a algún interés público, sino está motivado por interés egoísta, ¿no? Un interés de sacar ventaja, un interés lucrativo, ¿no? Un móvil egoísta completamente, ¿no? Entonces, pero si mediara un interés público, ¿no? Como
como ocurre, por ejemplo, en el caso de la erradicación. Es decir, la erradicación, si bien es una forma ilegal de dar una solución, entre comillas, frente a un ciudadano que no conduce su conducta adecuadamente porque no tiene conciencia de su conducta, es una persona de repente que tiene algún problema de tipo mental, es violento y pues en la familia no pueden controlarlo y tampoco hay una entidad pública que los pueda albergar. Entonces erradicarlo, sacarlo de la ciudad donde está causando lío, llevarlo a la periferia y dejarlo allá, es una detención ilegal, abiertamente. Pero en cuanto a la motivación, porque ¿por qué lo llevan de ahí para allá? Bueno, sería discutible, ¿no? Es para preservar la tranquilidad pública, ¿no? La seguridad de los ciudadanos, la paz social. Bueno, podría justificarse y entenderse que la motivación estuvo motivada por un interés general, ¿no? Y como podría ser el caso, aun cuanto, bueno, es discutible, ¿no? Pero podría ser el caso de nuestro problema que hemos planteado al inicio, ¿no? Es decir, que el equipo policial de Terna, ¿no? Vestido de civil, capturaban a los jóvenes que protestaban y los llevaban detenidos, ¿no? Pero no los registraban como detenidos, sino lo tenían, según la denuncia, ¿no? Encerrados, sin agua, etcétera, sin alimentos, 2 por 1, 2 o 3 días, bueno, en fin, ¿no? Entonces, es según la denuncia, ¿no? Según los hechos que la prensa ha descrito, ¿no? No digo que sea cierto, sí, pero de acuerdo a cómo ha venido la denuncia, entonces hay que pensar en eso. ¿Qué delito es? De acuerdo a la Corte Suprema, siguiendo esta sentencia casatoria, sería un caso de abuso de autoridad. No podría ser secuestro, porque en verdad no habría acá un móvil egoísta, ¿no? Entonces, tal vez lo hicieron para preservar, ¿no?, el orden público, intervinieron y tuvieron a los jóvenes más beligerantes, etcétera, en fin, todo lo que se quiera, pero igual, se excedieron en sus funciones, ¿no? Detuvieron a ciudadanos fuera del marco legal, y los privaron de su libertad. Bueno, ahí sí, ¿no? Es discutible, 1 o 2 días, secuestro o abuso de autoridad, ¿no? Entonces, parece que el secuestro, ¿no?, es un delito muy grave, ¿no?, que tiene una pena muy, muy grande, ¿no? Y bueno, el secuestro está previsto para aquellas conductas, en efecto, disvaliosas, pero que tengan móviles de tipo egoísta, ¿no? Pero aquel funcionario que en cumplimiento de su función, que es legal, ¿no?, la función de detener a los ciudadanos, ¿no? Entonces, detienen a un ciudadano y se exceden en el tiempo de la detención, como sería este caso. Entonces, bueno, estaríamos en una detención ilegal. Pero no existe en el Código Penal, en el Código Penal peruano, no existe una figura de detención policial ilegal. No existe, ¿no? En la legislación comparada sí, ¿no? Ahí se hace, se vincula el correcto ejercicio de la función pública con la protección de la libertad personal, ¿no? Es como que fueran estos los bienes jurídicos objeto de tutela de la detención ilegal, como pasa en el caso de los jueces, ¿no? En el caso de los jueces, bueno, sí. Entonces, el delito de detención ilegal aplicado a los jueces está dentro de las figuras del delito de prevaricato, ¿no? Y que como tal forma parte de los delitos contra la administración pública. Entonces, se tutela el correcto ejercicio de la función pública como magistrado, pero al mismo tiempo se protege específicamente el derecho a la libertad personal, ¿no?, dando un plus, ¿no?, a la configuración penal, para destacar que el legislador quiere proteger, ¿no?, la libertad personal, ¿no? Ahora,
No ocurre lo mismo con el caso de la policía. En la policía, como digo, no existe un delito de detención policial ilegal. Todo va por el lado, como lo ha señalado la Corte Suprema, por el lado del delito de abuso de autoridad, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? El delito de abuso de autoridad, que dice la Corte Suprema, no configura secuestro, pero sí abuso de autoridad, pues ya había prescrito el delito de abuso de autoridad. Y por tanto, el policía implicado en esta práctica de erradicación, junto con los otros dos servidores públicos, quedaron impunes, ¿no? No se les pudo sancionar. Entonces, eso demuestra que la solución por el delito de abuso de autoridad es una solución que tal vez no responda a las necesidades de prevención general, ¿no?, que requiere la protección del derecho a la libertad personal en situaciones como esta, ¿no? Por eso he advertido un vacío en nuestra legislación penal, un vacío, y también un vacío en el pronunciamiento de la Corte Suprema, porque simplemente la Corte Suprema dice que la detención, en otras palabras, ¿no?, la detención policial ilegal no configura secuestro, nunca puede configurar secuestro. Por tanto, la policía podría entender por ello, ¿no?, bueno, la privación injusta de un ciudadano por un día, 2 días, 3 días, y no sería secuestro, sino sería abuso de autoridad, lo cual obviamente resulta totalmente desproporcionado, ¿no? Evidentemente desproporcionado, y dejaría, pues, ¿no?, desguarnecido el derecho a la libertad frente a la conducta de abuso policial que a veces se presenta o se presentan, ¿no?, muy a menudo en nuestras sociedades. Entonces, no garantiza el delito de abuso de autoridad los fines de prevención y protección de la libertad personal. No lo garantiza de la forma más adecuada como debería ser frente a detenciones policiales u arbitrarias. Se hace necesario llenar este vacío, ¿no? La falta de regulación de la detención policial ilegal o arbitraria, ¿no?, es evidente y urge una modificación, urge hacer un debate primero, por cierto, para determinar la necesidad de llenar este vacío, ¿no?, y así evitar, ¿no?, casos como que ha pasado, que por un caso de detención ilegal, ¿no?, resultaron siendo condenados a 15 años y luego a 30 años, ¿no?, por parte de la justicia. Obviamente penas totalmente desproporcionadas. Como tampoco podría darse o justificarse una pena muy baja por el delito de abuso de autoridad, que es un delito que en efecto no genera los mecanismos de eficacia preventiva y protectora de la libertad. Se hace necesario hacer, como se ha hecho para el caso de los jueces, un delito especial que conjugue el correcto ejercicio de la función policial, ¿no?, en el tema del correcto ejercicio de la función pública, con el derecho, con el bien jurídico libertad personal, ¿no? Y de esa manera contar con un tipo penal especial que tienda a garantizar la libertad y tienda a prevenir las conductas de detenciones policiales ilegales y arbitrarias, ¿no? De esa manera consideramos que podría optimizar la protección de los derechos fundamentales y evitar situaciones como las que hemos visto, ¿no?, en la televisión en las últimas semanas a propósito de las marchas de los jóvenes, ¿no? Se hace necesario una modificación de la ley referenda, una suerte de tipo especial e intermedio entre, ¿no?, el secuestro, que es muy grave, ¿no?, y el abuso de autoridad, que es muy genérico, ¿no?, para evitar violaciones a los derechos, al derecho a la libertad, fundamentalmente, como ya lo hemos indicado. Por estas razones, consideramos, por ejemplo, tal vez sugerir, proponer, ¿no?, en este Congreso, para que en todo caso pueda ser discutido al interno de sus facultades, ¿no?, una regulación en ese sentido.
Entonces, que tenga más o menos la siguiente descripción típica, ¿no? El efectivo policial, al igual como pasa con el caso de los jueces, el juez dice en la detención judicial ilegal, habla de juez, y en el caso de la detención policial, hay que hablar del efectivo policial, ¿no? Que comete o realiza una detención ilegal con inobservancia de los requisitos de la detención policial, la forma o el plazo de ley, incurriría en delito. La penalidad, bueno, eso está para discutir, ¿no? Pero obviamente tiene que ser una pena distinta a la genérica del abuso de autoridad. Pero cuando la conducta policial es ya arbitraria, y hemos definido arbitraria por maliciosa, desproporcional o irrazonable, entonces ya la pena debe agravarse, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que estos son delitos de lesiones, delitos de lesión, ¿no? Entonces acá se da una lesión inmediata a la libertad personal. Por tanto, debe optimizarse los mecanismos de prevención en resguardo de nuestro derecho a la libertad personal. Muy bien, entonces, este ha sido mi presentación, obviamente bastante sencilla, concreta, pero que confío que en la estación de las preguntas podamos ampliar, ¿no? Un poco más, ¿no? Con todo gusto, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor Burgos. Su ponencia definitivamente lleva al caso específico para un análisis detallado, como bien nos ha permitido en su intervención. Quiero recordarle a los participantes que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla de la sala Zoom la opción de preguntas y respuestas, que es donde deben formularlas para poder transmitirle a nuestro ponente en cada una de las intervenciones que tenemos en este congreso. Y bien, le planteo un interrogante de Pamela. Estimado doctor, es muy común escuchar denuncias públicas a través de los medios de comunicación realizadas por los familiares de jóvenes que realizan su servicio militar voluntario, donde refieren maltratos y muchas veces secuestro por parte de agentes superiores, sean sargentos u oficiales. En este sentido, ¿resulta factible tipificar como tal dicha acción cometida al interior de los centros formativos, teniendo en cuenta que estos cumplen su servicio militar acuartelado? Doctor. Sí, gracias. Bueno, en el cuartel hay otro tipo de reglamentos, ¿no? Ahí el orden disciplinario o la disciplina está regida pues por otros criterios. Eh, si la autoridad dentro de un establecimiento militar toma alguna decisión o sanción, ¿no? Respecto de privarle, por ejemplo, el derecho de salir del fin de semana, como a veces pasa, ¿no? De manera injustificada, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que ventilarse en el ámbito de la justicia militar, ¿no? No puede configurar automáticamente secuestro. Entonces, porque el ciudadano, el joven que está haciendo servicio militar, ¿no? Voluntariamente ha ido pues, a someterse a las reglas del ejército, ¿no? Y habría que ver también la razón por la cual se le priva de la libertad. Entonces, en términos generales, ¿no? No quiero descartar que exista una privación injusta, arbitraria de la libertad, pero este es un tema que primero tendría que dilucidarse en el ámbito policial militar, ¿no? Primero, en virtud al principio también que rige en materia penal de la subsidiariedad y en este caso específico entre la jurisdicción penal y la jurisdicción militar y la jurisdicción común ordinaria penal. Son dos temas distintos, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir, por ejemplo, que en el ámbito en el ámbito de la jurisdicción militar no se pueda cometer un delito común, de competencia de justicia común, penal ordinaria, si es factible, ¿no? Pero
como nos plantean la pregunta de manera muy general, entonces yo igualmente respondo de forma general, ¿no? Entonces, primero hay que ver si la conducta que da origen a la privación de la libertad no se deba a algún acontecimiento, a una infracción propia del ámbito militar, ¿no? Entonces, a la cual voluntariamente, obviamente, el joven ha asistido. Y pues hay horarios, hay rigor, hay disciplina, ¿no? Orden castrense, orden disciplinario, que son bienes jurídicos que se tutelan en el ámbito de la jurisdicción policial militar, ¿no? Distintos, obviamente, de la jurisdicción civil, ¿no? Penal ordinaria. Muchas gracias, doctor. Al mismo tiempo, informarles a los asistentes que además de tener la opción de colocar las preguntas y respuestas, en el chat se les está haciendo llegar el formulario para colocar la asistencia correspondiente a esta jornada de la tarde en este primer día del Congreso Iberoamericano de Derecho, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. Muy bien, doctor, quiero agradecerle en nombre de la Universidad Católica de Trujillo, en nombre de nuestras autoridades académicas, del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por participar con nosotros en esta importante conferencia que ha disertado, denominada La libertad y la detención policial arbitraria entre el secuestro y el abuso de autoridad. Definitivamente es para nosotros realmente un placer haber escuchado de su parte, compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia a fin de poder aplicar no solamente en el ámbito del derecho, sino para todos los asistentes en la vida misma, en un contexto tal cual usted lo ha diagramado y lo ha presentado en esta ocasión. Le informo al mismo tiempo de que la universidad, a través del decanato, le estará haciendo llegar el reconocimiento, certificación de reconocimiento por habernos acompañado en esta ocasión y gustosos de haber escuchado, como le mencioné hace un momento, su interesante disertación. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien.